buenas tardes, bienvenidos una vez más a Voces en Elección. En esta ocasión nos acompaña Geraldine Pérez Mondragón. Muchas gracias, Yeri, por estar aquí. Muchas Ella gracias. es nuestra secretaria técnica de Asuntos Internacionales aquí del CENEPAN y además es una especialista en relaciones exteriores. Y justamente es el tema que vamos a estar abordando el día de hoy porque la relación diplomática de México en el mundo últimamente ha dejado mucho que desear. Así es, Mari Carmen, tú lo dices bien, hemos estado en un gobierno lleno de una política exterior improvisada, de una política exterior dictada desde la mañanera, lo que ha generado, la verdad es que muchos problemas a nivel internacional por las ocurrencias del presidente. Entonces, empezamos con un sexenio que iba dirigido hacia la conveniencia de lo que él consideraba en el artículo 89, donde vienen dictados nuestros principios de política exterior. Y ahí él, la verdad es que de repente decía de la no intervención, de repente le convenía, de repente no hablaba de algunas cosas. Y estuvimos con un canciller que más bien de estar enfocado a lo que realmente eran las relaciones internacionales, estuvo enfocado en comprar pipas, después en comprar vacunas, enfocado en su proyecto personal. Y bueno, hemos tenido la verdad que un desastre en cuanto a lo que ha sido todo el tema de política exterior. Y en este mundo globalizado estamos como quedándonos muy abajo en los retos, ¿no? Y las críticas internacionales que se ha generado por el propio presidente, es decir, y todo su gabinete, es una vergüenza en general. Y así si nos vamos por temas, con Canadá, con Estados Unidos, con el tratado del TEMEC. Así es, en realidad es que el presidente decidió no participar en ningún foro internacional, no ha ido al G20, no ha ido a ningún foro que realmente le daba nivel al mundo, porque en esos lugares como líderes mundiales van, hacen cierto cabildeo, platican entre ellos, es una presencia del mundo en general. Y López Obrador decidió que él no iba a viajar porque eso era fifí. Entonces mandaba en representación al canciller y eso nos quitaba poder como país, porque al final de cuentas somos de los 20 países que están dentro del G20 porque somos de los más desarrollados y vamos nosotros quedándonos atrás. Y un canciller que iba a tomarse selfies, ¿no? Y un canciller que iba a tomarse selfies encima de todo. Y empezó con una política exterior bastante lamentable, peleándose con Estados Unidos y Canadá, que son prácticamente nuestros dos socios comerciales más importantes. A finales del último sexenio de Enrique Peña Nieto se firma y se ratifica el TEMEC, que es ahora sí que nuestro acuerdo comercial más importante, porque es inclusive de última generación, muy bien negociado, y el presidente vino a estarse peleando con Estados Unidos, con Canadá, haciendo declaraciones, queriendo hacer una reforma energética inclusive que lo ponía en riesgo. Entonces eso generó que tanto Estados Unidos como Canadá estuvieran metiendo controversias porque obviamente estaban en desacuerdo con lo que estaba ocurriendo. Y nos pone ahora sí que en una situación muy triste como país, porque México siempre había tenido un nivel y un lugar destacado de negociación, de presencia, y bueno, eso también lo vemos reflejado en sus nombramientos diplomáticos. Entonces, todo eso ha sido un tema. Y que además llegó muy tarde la felicitación a Joe Biden, ¿no? Cuando es elegido presidente, a diferencia de Gustavo Petro en Colombia, Claro, que fue inmediatamente. Y todas esas cosas, pues al final también importan. Sí, y es que el presidente es amigo de las peores dictaduras de América Latina, como Cuba, Nicaragua, Venezuela. Entonces, eso ha hecho que con países de la región nosotros también hayamos perdido una presencia importante. Y bien lo decías tú, o sea, todo el mundo había felicitado a Joe Biden, pero López Obrador, que es, ahora sí que México es su socio más importante, no lo había hecho, porque tiene un tema, la verdad, de ideología, y esa es una cosa que nos ha pegado en todos los sentidos, y en la política exterior también. Hablamos de ideología y no de política exterior.
Ok. Oye, Yeri, y tú que conoces muy bien el tema internacional y en relación a Latinoamérica, ¿nos pudieras contar un poco lo de Ecuador? O sea, ¿cómo es en que terminamos en este lío diplomático que pues no se ve cómo se va a destrabar? Si ciertamente está la condena internacional, ¿no? Porque pues no, el hecho de allanar la embajada no estuvo bien. Pero ¿cuál es el contexto? Mira, el contexto, te lo decía hace ratito, López Obrador es amigo de las peores dictaduras de América Latina. Y así nos hemos encontrado. Primero se peleó con Bolivia, cuando en teoría había un golpe de Estado y querían matar a Evo. Trajo a Evo como asilado político. Evo Morales estuvo aquí en México paseándose en camionetas de lujo y hasta que hubo una condena fuerte y se regresó. Primero me parece que fue a Argentina y luego ya regresó a Bolivia. Ahí en realidad es que ellos argumentaban que la vida de Evo Morales peligraba. Tuvimos ahí nuestro primer nombramiento de persona non grata de una embajada, porque nombraron a la embajadora en ese momento persona non No, grata. Greta. Después viene el tema de Perú. También nos Claro. peleamos con Perú. Bueno, también el presidente se peleó con Perú Es que con quién porque, no se ha peleado, de verdad. porque también se inventó un tema ahí de Pedro Castillo. Pedro Castillo no logró llegar a la embajada, entonces no pudieron ya darle el asilo político, pero su familia está asilada aquí en México y por más que se pide información de qué está pasando con la familia, dónde está, cuánto se gasta con ellos, no hay información de nada de eso. Entonces estos dos antecedentes ya de asilo político los venían utilizando ellos. Ha sido un abuso de la figura de asilo político por parte de México. México tiene una tradición importante, pero Ecuador fue particularmente destacable porque tenían en la embajada a partir del 17 de diciembre del año pasado, llegó a la embajada como refugiado, porque así lo decía la misma comunicación de Cancillería, Jorge Glass, que es ex Presidente. vicepresidente de Ecuador. Y ahí el tema es que este personaje estaba cumpliendo ya sentencias en su país por diversos cargos, sobre todo de corrupción y peculado y un abuso de gastos en su gobierno. Entonces, él argumenta que su vida está en peligro y el gobierno mexicano lo tenía como refugiado. Pero el gobierno ecuatoriano estuvo presionando porque ellos decían que no se le podía dar asilo político a alguien que tiene sentencias. Y eso está muy claro en la Convención de Caracas, por eso Ecuador aclara, ¿no?, que si México estaba incurriendo en una violación de una convención que claramente sí es de asilo político, pero que tiene algunos candados. Claro. Y por otro lado, bueno, pues no podemos justificar lo que hizo Ecuador, No, por porque supuesto que no. nosotros decimos que es una situación sin precedente en nuestro país, porque evidentemente ha habido otras violaciones a algunas embajadas en territorios extranjeros, pero lo que hizo Ecuador, la verdad, fue muy grave. Violaron ellos la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961, que en su artículo 22 dice muy claramente que el personal no puede ser violentado. Entonces vimos imágenes de un encargado de Cancillería Sí, en ese momento, terribles. terribles, en donde obviamente pues sí se ve que utilizaron agresión y violencia en contra de él. Y el tema nos va llevando a esto. Un mal manejo. El presidente hizo declaraciones muy fuertes, intentando, la verdad es que comparar la violencia que estamos viviendo nosotros en esta época electoral, que ya llevamos alrededor de 30 candidatos asesinados, Sí. con lo que ocurrió en Ecuador el año pasado en su proceso electoral, en donde asesinaron a un candidato. Claro, es que Eh, de alguna manera tiene que justificar su mala política de seguridad en claro. general que tiene aquí y no es equiparable, pero ante un mal manejo diplomático, ahora es lo que quiere equiparar y porque por supuesto la condena internacional pues nos acompaña por todo Claro, lo que has justificado, o bueno, lo que sí. nos has No, explicado. y estos dichos tan fuertes del presidente fueron los que provocaron que se tensara muchísimo la relación.
al grado de que el gobierno no quería, nombra a la embajadora persona non grata, el gobierno dice, no voy a dar el asilo político, ni el salvoconducto para que este personaje pueda salir, y es ahí en donde toda la situación se puso bastante violenta. Pero es un cúmulo te digo, de dictar la política exterior desde la mañanera, porque ya lo vimos igual con España una vez que salió y dijo, bueno, vamos a poner en pausa la relación, porque ahora no me gusta justamente sus ideas, ¿no? Y se ha peleado con el gobierno de Austria, porque no les quisieron regresar el penacho, les dijo prepotentes, se ha peleado con el Vaticano, con España. Risa, pero no es de risa. No es de risa, ¿no? Y es que la verdad son cosas muy tontas que el presidente ha hecho muy grandes. Lo de Ucrania con Rusia también, lo de Ucrania tardía ante Ucrania. No, y más que tardía, nunca hubo una condena. Como tal, ¿verdad? Porque nosotros lo que vimos, literal, el 24 de febrero del 2022, cuando empezó la invasión, porque fue una invasión, era para que México se sumara a una condena internacional y no pasó nada. Lo que hemos visto ahora, por ejemplo, es una canciller, Alicia Bárcena, reunida con su contraparte ruso, en vez de insistir en una condena internacional. Pero volvemos a lo mismo. El presidente dijo que la ONU no servía para nada, se la pasa en pleito eterno con la OEA, pero ahorita que nosotros ya tenemos una situación personal, por así decirlo, que ya es de nuestro territorio, ahorita sí el presidente quiere condenas, dijo que la de Estados Unidos no había sido suficientemente fuerte, o sea, es un tema bastante a su conveniencia. Estamos ahí con una política exterior de terror, va a pasar a la historia como el peor sexenio, yo creo, en relaciones internacionales y política exterior. Sí. Oye, ¿cómo es lo de Medio Oriente? Pues es muy grave. México como tal igual. No se pronunció por lo que ocurrió en Israel. Fue un ataque terrorista por este grupo Hamas. Y vimos escenas muy fuertes. Vimos cómo llegaron y los asesinaron en este festival de música, cómo entraron deliberadamente a su territorio. Se llevaron mujeres, niños secuestrados. Ha sido una tensión muy fuerte en Medio Oriente y México tampoco dijo nada. Entonces, ahorita la situación en Medio Oriente está muy difícil. Puede escalar después de lo que ocurrió el fin de semana con el ataque de Irán, pero yo creo que ahí sí tenemos que hacer votos porque se resuelva de una manera pacífica, porque si no va a ser incontrolable. Sí, claro. Entonces, es un problema mundial, ¿no? Sí, es un problema mundial. Sí, muy fuerte y con un contexto que detrás de miles de años que la verdad es que siguen saliendo y no vemos que haya una solución pacífica. Pero esto puede cambiar en cuanto a las relaciones diplomáticas de México el próximo 2 de junio, Yeri. Tenemos el voto en nuestras manos. Y Acción Nacional siempre ha visto por la política humanista integral en todo en el ser de Acción Nacional, pero también en la política exterior. Sí, así es. Nuestra candidata próxima presidenta de México ha prometido una política exterior de Estado en donde participen los tres poderes, que creo que eso es fundamental, porque no se va a quedar en la política de una persona. Creo que eso es muy importante. Está hablando de una política de migratoria y de refugio que yo creo que nos hace falta, porque justamente todos los temas de Venezuela, de Nicaragua, de la falta de oportunidades y lo que están padeciendo ellos en esas dictaduras, están creando un flujo migratorio que no habíamos tenido antes. Y yo he visto que Xóchitl está muy presente y prometiendo una política migratoria humanista. Entonces eso nos hace mucha falta.
No, y que además le entra y le sabe bien. Luego la criticaron por su pronunciación, ¿no? Pero es lo de menos, al menos lo hace, al No, yo menos, creo que eso es lo que menos importa, claro. porque hemos visto presidentes de todo tipo, pero ella sabe cómo hacer las cosas, ella sabe, ha sido senadora, tiene mucho background, Ujú. entonces yo creo que ahí lo más importante es que ella sabe cómo implementar una buena política exterior y además está muy interesada en fortalecer las relaciones con Estados Unidos y Canadá, que son muy importantes para nosotros como región, pero también de terminar de firmar y ratificar algunos acuerdos comerciales que son muy importantes para que México siga creciendo, como el acuerdo global con la Unión Europea, que lleva 6 años estancado y no sabemos por qué. Y políticas para los migrantes también. Políticas para los migrantes, que hemos visto que, bueno, lo que vimos en la frontera Sí, fue horrible, inhumano. inhumano. Y yo creo que ese tema tiene que verse de una manera muy humanista y sé que Xochitl lo va a hacer bien. Oye, Yeri, el presidente López Obrador utiliza la mañanera para atacar a periodistas, a todos los críticos, a quienes opinen algo diferente de lo que él cree, ¿no? De sus datos, como ha dicho. Pero también desde este foro ha tenido pleitos con medio mundo, literal hablando del mundo. ¿Nos quieres contar un poco acerca de esto y las implicaciones que ha tenido? Sí, justamente en el tema de los periodistas que se pelea con ellos y que México es uno de los países donde lamentablemente más periodistas han sido asesinados, se peleó con el Parlamento Europeo. Les mandó una Claro. carta porque ellos hicieron una resolución justamente por este tema y les dijo borregos, reaccionarios, ¿Y o qué no sea, les ha dicho, de les verdad? mandó una carta que a todos nos sorprendió muchísimo porque la escribió él, o sea, fue cero diplomática, Con las vísceras. con las vísceras y fue un tema bastante penoso para nosotros. Y bueno, ha tenido pleitos también con Panamá porque quería mandar a un embajador que tenía temas de acoso sexual, tenía denuncias, entonces también se peleó con la canciller, dijo que ese era un tema personal, se ha peleado también, ya lo decíamos, con Estados Unidos, con Perú, con Bolivia, y bueno, Y es que lo mencionaste al principio, los perfiles que luego elige y como en todo su gobierno no son los correctos o no, han no sido tienen las premios. credenciales, vaya, para el tamaño de que se necesita para esos puestos. Sí, han sido premios a cargo de literal gubernaturas, como lo vimos ahora con la de Hidalgo, el nuevo embajador de Noruega, lo Ah, claro. vimos en España, vemos una cónsula en Turquía que ha dado muchas notas, Sí. entonces ha sido ahí un tema también que eso ha desgastado mucho la política exterior porque le ha quitado un lugar a un servicio que es el Servicio Exterior Mexicano, que ellos están comprometidos, que hacen un examen, que estudian muchísimo y que se van actualizando y estudiando y de repente el presidente pues pone a su gente, Y que ¿no? hasta que como mencionabas el caso de Turquía, hasta que se vio afectada, cuando empieza a sacar las tropitos sucios de casa, ¿no? Y entonces ya Sí, ahí ya empieza a haber también conflicto y ya siempre no la queremos tanto, pero hasta que ella se ve afectada es cuando ya se enoja y bueno, ya lo que hemos visto en la prensa, todo lo que ha estado sucediendo, pero qué triste que algo, hablando de diplomacia, justamente así tenga es. que pasar esto. Todo esto. Entonces, así ha sido el presidente, se ha ido peleando con medio mundo y ahorita trae de encargo a Milei, En porque Argentina. obviamente pues es alguien completamente opuesto y bueno, a ver en qué termina también, si esto nos mete también en un lío diplomático con Argentina, esperemos que no, Esperemos que no, porque ya cuántos serían, como cuántos lleva. ¿no? Pues ya serían muchísimos, casi 11. 10 o 11 peleándose con el mundo. Sí, aprovecho para hacer un comercial porque en nuestra revista La Nación tenemos la plataforma de Acción Nacional. Se hicieron dos plataformas, como saben, con el Frente y la de Acción Nacional, que siempre está del lado humanista, como ya lo veíamos, integral. Entonces aquí pueden encontrar, pueden leer la política internacional, las propuestas que tiene el Partido Acción Nacional
para mejorar precisamente toda esta situación. Y son tantos temas, Yeri, que híjole, nos hacen falta mucho tiempo. Ajá, sí, nos hace falta mucho tiempo, pero si quieren conocer más a fondo las propuestas del Partido de Acción Nacional y de Xóchitl Gálvez, por supuesto, pues síganos, lean la revista y ahí van a encontrar. También sigan a Yeri. Muchas de verdad, gracias. eres especialista en lo tuyo. Y no sé, Yeri, algo más que quisieras. Nada, muchas gracias por la invitación, feliz de participar y a seguir apoyando a Xóchitl Gálvez y a Santiago Taboada en la Ciudad de México. Sí, es muy importante que todos nos involucremos porque la indiferencia es lo peor que nos puede pasar. Hay que estar activos, hay que participar cada quien desde nuestra trinchera, desde donde estemos para que el cambio sea real el próximo 2 de junio. Así que, pues muchísimas gracias, Yeri. No, muchas gracias a ti. Esperamos verte nuevamente aquí y síganos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima. Bye.